Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos ustedes. Hoy, miércoles 30 de noviembre, volvemos a abordar el, pues el sentido, el sabor de lo que veníamos manejando ya como una profundización de lo que es el Nuevo Testamento en esta primera gran sección que tenemos, ¿no? La gran sección que tenemos que incluye lo que son los evangelios y consecuentemente hechos de los apóstoles. En la clase anterior hicimos un breve acercamiento a los dos primeros evangelios que tienen una impronta muy interesante, ya que estos relatos son aproximación escrita más confiable que tenemos de la vida de Jesús. Y consecuentemente, pues se establece, ¿no? En los evangelios, pues la convicción de que este, Cristo no solamente tiene esa personalidad de ser el Hijo de Dios, el siervo de Yahvé, sino también es Jesús, ¿no? También es Jesús, también es hombre. También es el Salvador en el significado de su nombre. Y bueno, vimos un poco el Evangelio de Marcos. Marcos es hermoso en cuanto a la forma en que presenta a Jesús, ¿no? Es un evangelio muy rico en cuanto a la manera en que presenta a Jesús en una, pues diríamos, en una carrera contra el tiempo, si podríamos llamarla de esa naturaleza, porque es uno de los evangelios que evidentemente recogen las tradiciones pascuales, ¿no? Y que para Marcos el evento de la cruz es el evento más importante y significativo, es el que le da sentido a la comunidad que ya en ese momento pues se había formado. Entonces, Marcos es un evangelio que va a mostrar el poder de un Jesús que está en dominio de la enfermedad, ¿no? Que está en dominio y autoridad sobre la naturaleza, que está en dominio y autoridad sobre los demonios. Y bueno, es muy rico el Evangelio de Marcos. Mateo plantea este gran desafío de entender la dinámica, ¿no? de la conceptualización que se tiene del Mesías en función del Antiguo Testamento. Y entonces Mateo funge como un puente, ¿no? Diríamos, teológico entre la unión que existe del Antiguo con el Nuevo Testamento. Y eso es fundamental. Era importante hacerle saber a la comunidad judía, judeo-cristiana en este caso, que lo que se había dicho del Mesías, que vendría de la casa de David, ¿no? Que su linaje tendría una conexión directamente con Abraham, eh, y que, bueno, Mateo va a presentar, sí va a presentar a un Jesús que hace milagros, porque recuerden que Mateo sigue como patrón a Marcos, ¿no? En cuanto a su estructura. Eh, pero Mateo lo que va a significar es este, una novedad hacia sus oyentes en virtud de la catequesis que él está dando. La catequesis es una enseñanza, ¿no? Y entonces podemos mirar en los evangelios, en el evangelio de Mateo, perdón, pues una enseñanza muy parecida a la de Moisés y muy superior a la de Moisés en en labios y en la persona de Jesús. Bueno, eso implica evidentemente que Mateo nos dé un sabor muy rico en cuanto a su teología y en cuanto a la profundización que tenía
sobre la escritura antigua y cómo ésta tiene una aplicación plena, válida, auténtica para la persona de Jesús. Bueno, vimos eso en la clase anterior, que tenían que ver con los dos primeros evangelios, Marcos, Mateo. Lo planteamos en ese orden porque dijimos que, bueno, se cree que el evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribe y Mateo se pone en primer lugar en la lista canónica para hacer ese puente, ¿no? Para hacer esa conexión. Bueno, toca ahora, hermanos y hermanas, poder abordar el tercer evangelio, ¿no? El tercer evangelio, que es un evangelio sumamente extraordinario, sumamente rico, ¿no? En cuanto a su composición, en cuanto a sus historias. Es un evangelio ordenado, es un evangelio sistematizado, es un evangelio que se produce no por la experiencia del autor, porque si consideramos que Lucas es el autor de este evangelio, pues nos vamos a dar cuenta que él no lo escribe. Perdón, no tiene una relación personal con Jesús. Y lo que él escribe, ¿no? Viene en función de una investigación, diríamos, ¿no? Esto da cuenta su propio uh, preámbulo de su evangelio, donde establece a una persona llamada Teófilo la importancia de reconocer la figura de Jesús y entonces le dice que, bueno, él será evidentemente el que plantee, ¿no? El que plantee, eh, pues, el motivo del Evangelio. El motivo del Evangelio. Se dedicará a una persona llamada Teófilo. Este, y entonces estamos ante la presencia de un autor, ¿no? Que insisto, si concedemos que es Lucas, el griego, el médico lucano, el médico amado, o el médico Lucas, de origen griego, pues entonces estamos ante la presencia de un evangelio que va dirigido a una comunidad griega, de formación griega, de pensamiento griego, ¿no? Marcos más a una comunidad romana, Mateo más a una comunidad judeocristiana, y Lucas lo va a plantear a una comunidad más griega, más helénica, ¿no? Donde evidentemente el Evangelio de Lucas tiene una prolijidad en su redacción, tiene una prolijidad en su escritura, es un Evangelio que es el clásico de las letras, ¿no? Este, y bueno, es muy hermoso el Evangelio de Lucas. Bien, vamos a ver algunas cositas sobre el Evangelio. ¿Ah? Decimos que Lucas escribió un relato tratado, fíjense, un relato porque va a mencionar la historia de una persona y lo hará en forma de tratado, es decir, lo hará de manera sistemática, ¿no? Sistematizadamente. Entonces será el Evangelio de Lucas un relato tratado de los acontecimientos y palabras de Jesús, de acontecimientos y palabras de Jesús. También tendrá que ver mucho con el tema de sus seguidores y colocará esta historia, este relato tratado en dos volúmenes casi iguales, que sería el Evangelio propiamente dicho y sería también lo que nosotros le hemos denominado como el libro de Hechos de los Apóstoles. La iglesia del siglo segundo separó esas dos partes. Pudieron haber sido muchos argumentos, razones, diríamos, para dividir la obra de Lucas en dos partes. Alguna puede ser por el sentido que contiene
la historia, ¿no? El Evangelio tiene que ver con Jesús, Hechos de los Apóstoles tiene que ver con Jesús, pero ya no estando presente, y ahora tiene que ver con los discípulos, con la iglesia. Pudo haber sido una razón, ¿no? Su peso temático que haya hecho que la iglesia del segundo siglo lo haya dividido. Otra razón, tal vez válida o interesante, tendría que ver con que la obra era tan extensa, ¿no? Que copiarla y que llevarla consigo, ¿no? Trasladarla de un lugar a otro, pues evidentemente sería no práctico, sería muy estorboso llevar un rollo, ¿no? De pergamino, ¿no? A cuestas, y entonces, bueno, habría que haberlo dividido en dos. Entonces, la iglesia separa las dos partes, toma la primera, que es el Evangelio, que se le da la denominación de Lucas, como una unidad en sí misma, y la coloca al lado de los evangelios de Marcos, de Mateo y de Juan. Por el hecho de considerar que se trataba de una misma finalidad. Con eso interpretó la iglesia primitiva la segunda parte, que es Hechos de los Apóstoles, como un libro diferente, porque ya su temática radicaba sí en la persona de Jesús, pero ahora estaba más presente en los hechos del Espíritu Santo. ¿Mm? Se dice, hermanos, que el libro tendría que llamarse, no, bueno, me estoy adelantando. Tenemos unas diapositivas sobre hechos. Bueno, entonces se divide este volumen que era originalmente uno, se cree que era originalmente uno, se divide en dos por las razones que ya expuse, y ahora nosotros los tenemos separados. ¿Ah? Y Lucas se coloca junto a Marcos. Es muy probable que por la cronología, por la fecha más o menos en que se escribe junto con Mateo, ¿no? Que se coloca en el tercer puesto de la lista canónica. No puede ser colocado después de Juan, porque Juan ya es escrito más tarde y evidentemente abarca un contexto diferente, ¿no? Que chocaría con los evangelios sinópticos. Por eso es que entre medio, entre Lucas y Hechos, está el Evangelio de Juan. Entendemos, hermanos, que Lucas es un historiador y teólogo helenista formado en la cultura griega, con costumbres griegas. Eh, Evidentemente, Lucas refleja mucho de su tendencia, ¿no? Pero algo que le juega a favor al autor es que es fiel a la herencia judía de Jesús. Aunque él es un hombre con mentalidad griega, respeta en su esencia, en su relato, la impronta judía de Jesús, ¿no? Y de sus seguidores y de los acontecimientos que se dieron. No lo heleniza el Evangelio, sino más bien trata de dirigirlo, sí, a su auditorio, ¿no es cierto? Pero tratando básicamente de no mezclar las cosas y respetar el sentido original de unas 3 décadas atrás. ¿Ah? Entonces Lucas también es está atento a las nuevas circunstancias eclesiales y sociales de su tiempo, porque evidentemente el Evangelio el tratado, ¿no? El libro de Hechos, se escribe posteriormente a la muerte de Jesús. Entonces, ya para esas fechas, la iglesia está en una dinámica, se empiezan a organizar, se empiezan a ver algunos cambios, ¿no? Eh, Sociológicos, económicos, religiosos, eclesiales. Y entonces él escribe su tratado de hechos con base a los tiempos que él está viviendo. Escribe desde una perspectiva universal, porque esto es algo muy interesante que Lucas va a plantear. Lucas, hermanos, es un evangelista
que abraza con ternura, es un evangelista que muestra a Jesús cercano al necesitado. Es el evangelista que va a reflejar o va a retratar a un Jesús que está muy cercano a los niños, ¿no? Y a las mujeres, que en ese tiempo para la cultura helénica griega, los niños y las mujeres pues tenían poco valor, ¿no? No decir así eh, también de la cultura romana, eran objetos, ¿no? Se les denominaba reses, diríamos. Reses con X es una palabra latina que significaban cosas, ¿no? Objetos. Y bueno, evidentemente, Lucas va a presentar un evangelio que va a ser inclusivo a todos, ¿no? Un evangelio que va a permitir que el anuncio del nacimiento del Salvador sea dado a una comunidad de trabajadores que para ese tiempo eran muy despreciables, ¿no? Que eran los pastores de ovejas. Bueno, Lucas va a plantear eso. Va a tener mucho contacto con los niños, con las mujeres, con los indefensos, con los pobres, con los heridos, con los necesitados. Va a abrir una perspectiva porque será Lucas, ¿no? Quien nos planteará en el libro de Hechos de los Apóstoles el relato que tiene que ver con Cornelio. Y todos sabemos que el relato de Hechos 10 con Cornelio es el relato que abre el evangelio a los gentiles, que abre el evangelio a todas las personas. Por eso es Lucas no cierra el evangelio a una comunidad judía solamente, ¿no? Sino que lo abre a todo el mundo. Y así ofrece un cuadro histórico teológico permanente para entender el cristianismo hasta el día de hoy, poniendo de relieve el aspecto más sagrado de la vida y mensaje de Jesús para un público helenista. Entonces, Lucas escribe de una manera magistral, magistral. Cuando veamos evangelios sinópticos y profundicemos sobre este evangelio, se van a dar cuenta lo hermoso, lo maravilloso. Tiene joyas de la literatura eclesial maravillosas que nadie las escribió, ¿no es cierto? Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo es una parábola propia de Lucas, ¿no? Es una parábola que ha causado conmoción a través de los siglos. Es objeto de cuadros de grandes pintores, ¿no? Objeto de composiciones musicales, objeto, el hijo pródigo, evidentemente representa una de las joyas de la literatura bíblica de todos los tiempos. Otra joya la encontramos en la parábola del buen samaritano, ¿no? Que esa es una joya universal de la literatura, porque evidentemente en esta joya de la literatura, pues encontramos esta universalidad de un Jesús que se abre a los más despreciables, que en ese momento eran los samaritanos. Nos parece pertinente, queridos alumnos, leer el Evangelio a la luz de romper todas esas barreras que nos separan con el prójimo, con el hermano. Tenemos la maravillosa historia del publicano llamado Zaqueo, que Lucas la recoge, es un material propio lucano, ¿no? Que recoge la historia del recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Y entonces es una historia sumamente fascinante, hermanos, fascinante, porque es una historia con un contexto universal del Evangelio, ¿no? En donde hoy, a través de ese relato, nosotros, perdón, perdón, hermanos, eh, este relato de Zaqueo en el Evangelio de Lucas nos plantea los grandes desafíos de aceptar y de convivir y de alcanzar aquellos que uno pensaría que no necesitarían la gracia de Dios. Interesante, hermanos, que hoy el libro de Lucas y de Hechos lo podamos leer a la luz de la iglesia de hoy, ¿no? Y creo que tendríamos
suficientes y grandes enseñanzas para lograr esta comprensión. Lucas, decimos, entrecomillado, no escribió un evangelio como tal, como si lo hace Marcos. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de Marcos, dijimos que Marcos inaugura este género, el género evangelio. Y por eso dicen en el 1:1 de Marcos, principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tampoco Lucas escribe un tratado de la genealogía de Jesús, como si lo hace Mateo, ¿no? Mateo iniciará con la genealogía porque el público que tiene Mateo es un público que entiende quiénes son los personajes que aparecen en ese listado. Más bien, hermanos, Lucas escribe un relato tratado de los acontecimientos y palabras de Jesús, así como de sus seguidores, en dos partes, como dijimos, prácticamente iguales. Esto significa que este relato va a ir hacia los orígenes. Y gracias a Lucas vamos a encontrar las historias del nacimiento de los dos grandes personajes de, del mundo, diríamos. Este, y para él será fundamental, ¿no? Tomar mucho tiempo, diríamos, una gran parte de su obra, hablando sobre el nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Y comparándolo, contrastándolo de una manera magistral, lo contrasta teológicamente, ¿no? Con los relatos del nacimiento de Jesús, ¿no? Es muy, muy interesante esa parte, es realmente fascinante cómo en este paralelo que hace Lucas del nacimiento de Juan, la historia de sus padres, de cómo se da su nacimiento, cuando llega María a la casa, ¿no? De Elizabeth, eh, en fin, muy interesante esta parte. Y bueno, Lucas entonces hablará sobre la infancia de Jesús, relatará con mucho esmero los relatos de la presentación del niño, los cantos de, de Ana, la oración de Simeón, etcétera. Será realmente, hermanos, los primeros capítulos de Lucas son magistrales, son para escucharlo, porque hay muchas canciones, ¿no? Hay muchos himnos en los primeros capítulos de Lucas. Este, hay mucha oración, hay mucha narración teológica en el nacimiento del Bautista y de Jesús. ¿Cuáles serían las fuentes que Lucas utilizó para escribir su evangelio? Diríamos, hermanos, que el evangelio de Marcos es como que la fuente primaria, la base canónica, diríamos ya, si podríamos decir esa palabra, si se pudiese permitir. Ya Marcos es como una obra canónica, es decir, una obra en la cual se reconoce, ¿no? Su contenido y se acepta como normativo y autoritativo. Entonces, como ya circulaba el Evangelio de Marcos, ¿no? Tanto la comunidad matiana como la comunidad lucana asumen los temas principales y el esquema narrativo de Marcos como base de su evangelio. Hay en algunos casos que eh, Mateo y Lucas prácticamente copian al pie de la letra lo que aparece en el evangelio de Marcos. Prácticamente lo copian. Pero ni Mateo ni Lucas, hermanos, son simples copistas, ¿no? Escriben una teología sobre la persona de Jesús llamado el Cristo de una manera importante. Pero Marcos siente el precedente, ¿no? Cierta como el esquema, la estructura narrativa. Una segunda fuente es muy probable que lo haya hecho a través del famoso documento Q. También lo hace Mateo, lo dijimos, ¿no? Recuerden que el documento Q es el documento donde se contienen los dichos y las palabras de Jesús, no los milagros, como los evangelios sí, los evangelios nos presentan palabras y milagros, pero el documento Q solamente contenían las palabras de Jesús. Pero
lo hace Mateo, pero a diferencia de Mateo, Lucas conserva el orden de Q. Mateo lo toma e inserta algunos de los dichos de Jesús en función de sus catequesis, de los 5 grandes sermones que vimos en la clase pasada, ¿no? Pero Lucas, hermanos, conserva el orden de Q, ¿no? Cómo fueron apareciendo, de forma que es habitual citar Q según los capítulos y versículos de Lucas. Una reconstrucción que se tiene sobre el documento Q, porque es una reconstrucción. Recuerden, ese documento no se tiene, no se sabe, no hay ningún ah, pergamino, ningún manuscrito antiguo que haya dicho que es documento Q, pero sí existe absorbido en los evangelios, ¿no? No es propósito de la clase. Cuando lleguemos a evangelios sinópticos, ahí miraremos cómo se percibe el documento Q en función de los relatos que cada evangelista hace sobre Jesús. Entonces, si se hiciera y se ha hecho una reconstrucción del documento Q, el versiculado y el capitulado va en función de cómo Lucas lo plantea. Una tercera fuente es su propio material. Insisto, ningún evangelista le copia al otro, diríamos, en un afán de robarse las ideas, ¿no? De otras personas. Cada uno maneja su propia cosmovisión o su propia temática o su propio deseo de encarar la situación, ¿no? Y Lucas no es la excepción. Lucas emplea otras fuentes, sobre todo para los capítulos 1 y 2, porque son las fuentes son los relatos de la infancia, se le conoce, ¿no? Los relatos de la infancia. Es interesante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque si ustedes leen los 2 relatos de la infancia que tenemos canónicos, uno lo tenemos en Mateo, ¿eh? Tenemos en Mateo un relato de cómo nació nuestro Señor, y el otro relato lo tenemos en Lucas. Bien, si ustedes se dan cuenta, y son, perdón, hermanos, espero que no se agripe nomás. Este, si ustedes comparan esos 2 relatos, porque acuérdense, Marcos no tiene eso y Juan tampoco, solamente Mateo y Lucas. Bueno, si ustedes comparan esos 2 relatos del nacimiento de Jesús, se darán cuenta que son de manera diferente. Entonces, es muy probable que Lucas haya tenido otra fuente para conocer cómo nació el Señor, ¿no? Un ejemplo claro que el anunciamiento que tiene hacia los pastores, el canto que se escucha en los cielos, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, ¿no? Ese canto solamente aparece en Lucas y no aparece en Mateo. Otra diferencia es que el relato de la infancia canónica que tenemos de Mateo tiene que ver con la óptica eh, de José. Está bajo la óptica del varón, porque evidentemente en una cosmovisión judía, pues el varón sigue teniendo una connotación muy especial. Entonces, todo el relato gira en torno a José, si se dan cuenta. Todo el relato gira en torno a José, el de Mateo. Y el de Lucas no. El de Lucas, el relato de la infancia, no gira en torno a José, sino gira en torno a María, a una mujer. Ya desde ahí, el evangelista está planteando la universalidad de su evangelio, la inclusión que él hace sobre las mujeres. Y entonces todo tiene que ver con María en el relato lucano. José no aparece, pero ahí nomás. Pero todo va en función de María, la mamá de Jesús. Entonces, muy probable que Lucas haya tenido otras fuentes. Eh, Tal vez no conocía el Evangelio de Mateo, por eso es que él optó por buscar otras fuentes, ¿no? De investigación
para conocer el relato del nacimiento del Señor. Bueno, eso aparece en Lucas 1 y 2, básicamente los relatos de la infancia. Cuenta también con un material propio llamado la fuente L, ¿no? Y la fuente L, que quiere decir la fuente lucana, que nadie escribe sobre eso, o sea, es un material propio de Lucas, que les he dicho, básicamente, son aquello que tiene que ver con parábolas, en la enseñanza sobre la pobreza y los relatos de la resurrección. Hay cosas que Lucas pone, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen el Evangelio de Lucas, se van a dar cuenta que hay un momento donde Jesús inicia su camino hacia Jerusalén. Ese trayecto hacia Jerusalén, los otros evangelistas lo plantean como diciendo, bueno, Jesús subió a Jerusalén, cerró los ojos, abrió los ojos y ya estaba en Jerusalén. Para Lucas, no. Para Lucas, todo ese camino que lo va a llevar hasta Jerusalén va a estar plagado de enseñanzas, va a estar lleno de parábolas, ¿no? Que tienen que ver con los necesitados, que tienen que ver con los pobres, que tienen que ver con aquellos que han sido despreciados por la sociedad. Por eso el Evangelio de Lucas es un evangelio muy rico en ese sentido, ¿no? De plantear un evangelio muy cercano a la gente. ¿Mm? Eh, por ejemplo, un material propio de Lucas es que él habla acerca sobre el fenómeno que aparece en la angustia de Jesús en el Getsemaní, cuando dice que era tal su angustia que empezó a sangrar la frente del Señor, diríamos, ¿no? Esto en términos médicos es altamente probable que suceda, ¿no? Cuando una persona está sometida a un profundo estrés, a una profunda presión muy, muy fuerte, demasiadamente fuerte, es probable que el cuerpo reaccione de esa manera, ¿no? Y perle algunas sangre, ¿no? De la frente. Y eso solamente un médico lo conoce. Y resulta que el que escribe este evangelio es un médico, ¿no? Un doctor. Entonces, sumamente interesante. O sea, se van a dar cuenta ustedes, hermanos, en los evangelios de Lucas, que va a haber muchos aspectos de sanidad. Si ustedes se dan cuenta en la parábola del hijo pródigo, no, perdón, en la parábola del buen samaritano, ustedes ven que todas las acciones son de un médico, ¿no? Y le echó aceite y lo curó y lo vendó. Eso es una terminología muy propia de un médico, ¿no? De un médico. Y eso lo encontramos en un material que seguramente Lucas en su investigación habrá encontrado de alguien que Jesús pudo haber dicho esa parábola, ¿no? Y entonces se la recoge y la toma. ¿No? Por eso es un evangelio muy, muy rico. Bueno, este sería el esquema, hermanos, que tendríamos para conocer a priori el libro, sí, el libro, el Evangelio de Lucas. Bueno, del capítulo 1, ¿no? Al 4, al versículo 4, perdón, del 1 al 4, está la dedicatoria. Teófilo. Teófilo puede ser un nombre compuesto, hermanos, puede ser que no exista Teófilo, sino que sea un nombre con una intención teológica, porque es un nombre que puede dividirse en dos raíces griegas, teos y filos, ¿no? Teos, Dios, filos, amor, amistad, compañerismo. Y puede ser que el nombre Teófilo sea, insisto, una composición teológica de Lucas que no exista, pero que si vemos el significado del nombre, aquí aparece donde está mi cursor, el que ama a Dios, se van a dar cuenta que eso es lo que hay en todo el Evangelio. Hay una muestra de amor profundo de Dios hacia el hombre, ¿no? De Dios hacia el hombre. Hay eruditos que consideran que sí existió Teófilo, que era un personaje muy importante dentro de la aristocracia helénica, y que incluso Teófilo pudo haber financiado, porque acuérdense que en aquellos tiempos escribir era muy caro, ¿no?
pudo haber financiado la obra. Cualquiera que sea el caso, está dedicada a un tal Teófilo, ¿no? Y Lucas, como dice acá, donde está mi cursor, es un libro publicado para todos los públicos y lectores. Es decir, insisto, abarca una universalidad de temas, ¿no es cierto?, que plantea estos grandes desafíos sobre el Cristo encarnado que viene a dar vista a los ciegos, que viene a hacer que los cojos anden, que los sordos oigan y que los presos sean liberados. Es un Jesús que viene a anunciar el año agradable del Señor. Entonces Lucas nos presenta a un Jesús que libera, a un Jesús que toca, que abraza, que consuela, que está del lado de las mujeres, que está del lado de los niños, ¿no? Muy interesante. Bueno, en la primera sección, hermanos, que aparece el capítulo, versículo 1 al 4, 13, está la presentación de Jesús, el Evangelio de Dios, el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista y Jesús, los dos nacimientos, el contraste que se hace de estos dos grandes personajes y su primera actividad pública de Jesús. Luego tenemos la actividad de Jesús en Galilea, porque recuerden que Jesús pasó mucho tiempo de su vida pública ministrando en Galilea. Tenemos anuncios de anuncio y rechazo, el anuncio del evangelio y el rechazo al evangelio, los dichos y hechos de Jesús, palabras y milagros de Jesús, enseñanzas a los discípulos, ¿no? Y en el A y en el C, anuncio y rechazo, enseñanza a los discípulos, Lucas sigue más a Marcos. Ajá, va más en función de lo que Marcos establece. En el B, es decir, los dichos y los hechos de Jesús que aparecen en estos capítulos, están más cerca a cómo se escribió en ese famoso documento Q. En uno y otro caso, la actividad de Jesús pertenece ya al pasado, porque evidentemente Lucas no habla en términos de escribirlo en el tiempo en que se está llevando a cabo la obra de Jesús, sino entiende que ya pasó el tiempo en todo esto. Muy bien. Bueno, después tenemos aquí el viaje a Jerusalén, ¿no? Que es el gran viaje, ¿no? Que aparece del 9 al 51, al 19-27, ¿no? Todo esto, hermanos, es el camino a Jerusalén. Este es el gran camino. Todos estas enseñanzas que aparecen en estos capítulos, ¿no? Es la enseñanza del camino, que muchos le llaman, que se divide en temas sobre seguimiento y fe, comida cristiana y llega el reino de Dios. Lucas introduce y reinterpreta el material Q en esta sección, pero como expresión de un camino que lleva a Jerusalén, un nuevo éxodo para un nuevo pueblo. Lucas interpreta, hermanos, que así como Dios liberó a Egipto, Dios liberó a Israel de Egipto y lo lleva por el desierto para instalarlo en la tierra prometida. Lucas mira ese mismo trayecto de Jesús, ¿no? Como un éxodo, como una salida en el desierto para finalmente tener un nuevo pueblo, un nuevo reino, ¿no? El reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, estos relatos tienen una connotación, una fuerte connotación teológica sobre el particular. Ajá. Y bueno, después en el punto 4 encontramos ya los relatos pascuales, ¿no? Que también tiene fuentes propias, Lucas al respecto, tiene fuentes propias que marcan la pasión y la Pascua. Entonces tenemos la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿no? La disputa que hay en el templo con los sacerdotes, con los fariseos. Hay un discurso escatológico de Jesús también. En Lucas se encierra un discurso, al igual que en Mateo, ¿no? Lucas lo encierra en el capítulo 21. Aparece el juicio y muerte de Jesús.
Y algo muy interesante, hermanos, tiene que ver con las apariciones pascuales, post-pascuales. Es decir, que tiene que ver con a quienes Jesús se muestra o se revela en primera instancia después de su resurrección. Y si nosotros miramos el capítulo 24, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el relato, uno de los relatos muy interesantes que tiene que ver con este, el camino a Emaús, los discípulos de Maús. Este relato es fascinantísimo, hermano, fascinantísimo. No tengo tiempo porque no es propósito de la clase, pero la verdad que solo el capítulo 24 tiene grandes enseñanzas. Si se dan cuenta, hermanos, el capítulo 24 en el tema de la resurrección dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿A quién plantea en el centro de la resurrección? A las mujeres, ¿no? Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, es decir, eh, el anuncio del evento de la resurrección, ya Jesús ya había resucitado, Jesús no resucita en el primer día de la semana, ya ha resucitado, ¿no? Y dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él os habló cuando estaba en Galilea, ¿no? Eh, y el versículo 9 estoy leyendo el capítulo 24, versículo 9 de Lucas, dice, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes son las proclamadoras de la resurrección? Pues las mujeres. Esto es muy propio de Lucas, ¿no? Lucas va a plantear la importancia que tiene todos estos sectores marginados y desfavorecidos de la sociedad. Y dice el versículo 10, las nombra incluso. Eran María Magdalena, Juana, María Madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Realmente quienes hacen una función de apostolado, es decir, de ser enviadas, porque quien las envía son los ángeles, que dice, vayan y díganles, ¿no? Anuncian. Eso es lo que la palabra discípulo, apóstol es enviado, el que se envía. Bueno, después tenemos los relatos del camino a Emaús, ¿no? En fin, las apariciones son maravillosas en el relato lucano. En este parrafito que voy a leer ahora, dice, donde está el cursor, Lucas vuelve al esquema y a los temas de Marcos, porque recuerden que Marcos es el primer evangelista que narra el relato pascual. ¿Ah? Ofrece una enseñanza de la muerte y resurrección muy propia de Lucas en, en, um, en labios o en la impronta de estos dos discípulos de Emaús. Un segundo. Bien, perdón, un segundo. No, tenía más o menos la idea que había el nombre de uno de estos dos en el camino a Damasco. Bueno, me parece que no.
No sé dónde yo tenía la idea de que se nombraba a uno de ellos. Bueno, listo. Bueno, es interesante el relato del Camino de Maús. Es un relato muy al estilo del Antiguo Testamento, ¿no? Es un relato que tiene que ver con la Eucaristía, es decir, con la acción de gracias, ¿no? Ya muy propia para ese entonces, cuando se escribe el Evangelio de Lucas, ya muy propia en la comunidad cristiana. Bueno, también expone la gran aparición misión a todos los discípulos en Jerusalén, no en Galilea, porque Marcos y Mateo mandan a los discípulos a Galilea, pero en el caso de Lucas, no. En el caso de Lucas, no. Dice el versículo 50. Marcos dice, vayan a Galilea, dice Jesús, y allá se les dirá lo que tienen que hacer, ¿no? Lucas no manda a Galilea, sino dice el versículo 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Siempre en el templo, dice, ¿no? Siempre en el templo. Es decir, Lucas tiene una un entendimiento de que a partir de Jerusalén el evangelio tiene que salir, ¿no? Por eso vamos a ver después en la siguiente clase, vamos a mirar cómo Hechos de los Apóstoles inicia con esa declaración. Y me seréis testigos en donde, en Jerusalén, no es en Galilea, como lo afirma Marcos y Mateo, sino será en Jerusalén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último la tierra. Evidentemente para Lucas, hermanos, Jerusalén es el centro, es el lugar de donde va a nacer la universalidad, va a ser extendido el evangelio, ¿no? Muy propio del libro de Jonás, muy propio, así que se abre el evangelio hacia los gentiles. Bueno, entonces en el epílogo que ya les acabo de leer, que es la ascensión, el tema de la ascensión, esa promesa y ascensión en Jerusalén es el punto de partida de la historia de Hechos 1, donde comienza el libro de la misión de los discípulos, es decir, de la iglesia. Entonces, evidentemente, para Lucas, hablar de Jerusalén, pues es hablar de esta concepción que tiene que ver cómo de Jerusalén surge, ¿no? La gran comisión y las buenas nuevas de salvación. Bueno, vámonos al receso, ¿no? Y vamos a volver a la clase uniendo un poquitito los pensamientos de Hechos de los Apóstoles junto con Lucas, ¿no? Y terminaremos con el Evangelio de Juan. Bueno, espero que todos estos detalles, estas cosas, les motiven a ustedes, les despierte la curiosidad para que me entiendan todas las veces que les he dicho que no debemos leer la Biblia como si fuera receta de cocina, ¿no? Sino que tenemos que buscar el sentido profundo que tiene el texto sagrado, ¿no? Porque en este texto donde se revela la grandeza y la bendición de Dios. Así es que los animo siempre a que puedan detenerse, meditar, por qué se escribió esto, por qué lo dice de una manera, por qué lo dice de otra, cuál es la conclusión, qué nos querían revelar cada uno de los evangelistas, etcétera, etcétera. Un montón de preguntas que evidentemente nacen de una reflexión más concienzuda respecto del texto bíblico. ¿Ok? Bueno, vamos al receso, vamos a tomar unos minutitos y volvemos ahora a la clase para terminar con Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Juan.